Hola hermanos, quería compartirles de la palabra de Dios eh, en el libro de Jeremías 18, versículos 3 y 4, una palabra muy conocida. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y me gustaría también leerles relacionado con esto en el 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Reflexionando sobre esta palabra en estos días, pensaba que estamos atravesando no solamente nosotros, sino en las naciones un tiempo difícil. Todos sabemos por causa de la pandemia, bueno, las consecuencias, la crisis económica, la incertidumbre, el miedo, tantas cosas que nos están atravesando a todos. Y pensaba en esta figura, ¿no?, que utiliza el Señor para hablarnos en su palabra, donde por supuesto el alfarero lo representa a él y el vaso de barro seríamos nosotros, sus hijos. Pensaba en esto como nos muestra el Señor que nos es necesario atravesar procesos, ¿no? Esa es la idea de la figura, de pasar de ser ese barro, simplemente barro, a ser una vasija, un vaso útil, apto para contener algo en nosotros mismos. Y si nos vamos a la otra palabra del Nuevo Testamento, es justamente el tesoro que nosotros contenemos, que es ni más ni menos que el Señor Jesucristo, que habita en nuestros corazones, y el Espíritu Santo que habita en nuestro ser. Entonces, ¿cómo pasamos de ser de ese barro a ese vaso que contiene esa gloria y ese tesoro tan maravilloso? A través del proceso que tenemos que pasar en las manos del alfarero. Estamos pasando situaciones difíciles, estamos pasando tiempos duros y a veces, más allá de la pandemia, simplemente la pandemia vino a sumarse a otros procesos o a otras situaciones difíciles que veníamos ya atravesando. Y lo que quería decirles hoy es que nuestro Señor, nuestro Padre, es un especialista en transformar situaciones adversas, problemas, circunstancias que nos quedan grandes, en procesos, en maravillosos procesos en sus manos, donde Él nos va a ir moldeando, donde Él nos va a ir trabajando para que salgamos de esos procesos renovados, para que salgamos de esos procesos fortalecidos, para que salgamos de esos procesos más aptos para contener cada vez más y mejor ese precioso tesoro que es ni más ni menos que el mismo Señor, que es ni más ni menos que el Espíritu Santo, porque nos ha hecho vasos para poder transportar, para poder llevar, contener y llevar a otros ese contenido precioso que Él ha derramado en sus hijos. Entonces yo los insto, mis hermanos, y primeramente a mí misma, que en este tiempo nos dejemos trabajar en las manos de nuestro Padre. El proceso del trabajo desde el barro hasta el vaso, en el artesano el trabajo que hace es maravilloso. Es un trabajo fino, es un trabajo de paciencia, es un trabajo de mucho amor, donde el barro se escoge, donde el barro se limpia, se purifica vez tras vez, donde cuando se hace difícil trabajarlo porque toma demasiado cuerpo, le va agregando agua y lo va haciendo nuevamente maleable, nuevamente moldeable, ¿no?, para que en sus manos se pueda transformar en una vasija útil. Y no solamente una vasija útil, investigando un poco veía que para los distintos usos, ¿no?, si el uso era para más honra o el producto era para venderse a gente importante, ¿no?, iba a tener usos más honrosos, digamos, atravesaba otros procesos, además de en sí mismo hacer la vasija. Se puede moldear, ¿no?, se puede adornar con distintos tipos de relieve, se puede pintar, y eso va requiriendo cada vez que pase cada vez más veces por el horno, ¿no?, que es donde se cocina el barro para que finalmente le dé la resistencia.
que deje de ser simplemente barro y pase a ser esa cerámica que no se rompe y que puede contener lo líquido. Y cada proceso la hace más útil y más fuerte y más duradero ese vaso. Incluso si el artesano era muy excelente, muy exquisito en su trabajo, se llegó a tomar la costumbre de que le ponía un sello a cada una de las cosas que realizaba para que se supiera quién, justamente de qué manos venía, ¿no? Ese producto. Y bueno, y eso es lo que el Señor nos insta en este tiempo, que le permitamos a Él, en vez de tratar de enfrentar las circunstancias en nuestra fuerza, o simplemente a veces nos sobrepasan y no sabemos qué hacer, ir constantemente a su presencia y ponernos en sus manos. Porque si estamos resquebrajados, Él nos va a restaurar. Si estamos siendo endurecidos por las circunstancias, con el agua de su Espíritu Santo, Él nos va a volver a nutrir para que seamos otra vez ese barro maleable en sus manos. Él va a ir trabajando nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro carácter, los pensamientos, toda área de nuestro ser. Dice la palabra del profeta que la vasija se deshizo en sus manos y él la volvió a formar como a él le pareció mejor que era. El Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando nos viene la circunstancia, la situación, el problema, la angustia, el miedo, la incertidumbre y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo salir, en lugar de tomar una decisión apresurada, en lugar de correr el riesgo de equivocarnos, vamos a la presencia del Señor, pongámonos en sus manos. Es en sus manos que a través de esos maravillosos procesos, con su infinito amor y misericordia, el Señor nos va a ir moldeando, va a ir quitando lo que no debe estar, quitando lo que está de más y añadiendo de Él cada vez menos de nosotros mismos y cada vez más de Él en ese proceso para que vayamos siendo ese barro transformado en un vaso de honra, en un vaso que donde quiera que vamos a llevar esa marca que es de su mismo espíritu para que todo el mundo sepa que somos sus hijos, para que todo el mundo pueda ver cómo Dios puede transformar circunstancias, Dios puede transformar las vidas y poder llevar esa vida y ese reflejo de Él a donde quiera que vamos, porque hay mucha necesidad, sobre todo en este tiempo, ¿no? De que la gente pueda buscar a Dios, de que la gente pueda refugiarse en el Señor. Entonces seamos ese vaso de barro frágil, pero maravilloso, porque fuimos formadas por el Señor y porque adentro nuestro, en nosotros mismos, contenemos ese tesoro maravilloso que es la esencia misma del Señor, de su amor, de su presencia. Así que eso, mis hermanos, me instaba el Señor en este tiempo y se los quería compartir esperando que realmente les sea de bendición para sus vidas, les sea de aliento, que sean fortalecidos en el poder de su fuerza, que sean levantados y que juntos nos animemos cada uno y todos juntos como iglesia del Señor a atravesar esos procesos que nos van a sacar más fortalecidos, más aptos y que nos van a hacer victoriosos por medio del Señor. Bendiciones.